Una persona agradecida sabe reconocer los bienes que se reciben. Y porque sabe agradecer los bienes que se reciben, da gracias. Y esto es de buena educación. Un maleducado nunca agradece nada. Las personas educadas reconocemos los bienes que recibimos, más aún desde la fe. Hoy nosotros, en la bendición de este oratorio de San Juan Bautista Mojón Tanchá, estamos agradeciendo el amor de Dios. Estamos agradeciendo y reconocemos que Dios está presente. Y en esta comunidad joven, porque no hace mucho que se empezó a reunir, primero en casas, ahora ya estamos aquí en nuestro oratorio. Agradecemos el amor de Dios y la fe. La fe que nos hace ver cómo Dios está presente. Y nos ha ido haciendo ver poco a poco. Desde que no nos reuníamos para nada, cuando empezamos a reunirnos poquitos. Y empezamos a caminar en la fe. El evangelio de hoy, en la curación de ese ciego, nos podemos ver ahí reflejados, cada uno de nosotros y también como comunidad. El Señor se acercó a aquel ciego que no era maldecido por Dios, porque en los tiempos de Jesús pensaban que cualquier enfermedad era un castigo y una maldición que Dios daba. Y todo lo contrario, Dios quiere salud y quiere liberar. Dios quiere salud y por eso se ha tenido la jornada médica aquí el sábado pasado, el lunes pasado. 61 pacientes se vieron. Y Dios quiere eso. Y el Padre mismo, como instrumento de Dios, pues va haciendo posible estas cosas que la parroquia ofrece. Miren, ¿qué es lo que sucede en el Evangelio? Dios se acerca a aquel, le puso saliva en los ojos. Lo pudo haber curado solamente con su palabra, pero le puso saliva para hacernos ver que hace falta el contacto con Dios de parte de nosotros. Y aquel ciego, cuando el Señor le puso la saliva en los ojos, ¿vio de una vez o no vio de una vez? A ver, Dionisio, ¿vio de una vez? No. ¿Qué miró primero? Sombras que parecían palos, que parecían árboles. Y poco a poco se le fue aclarando la vista. Así es nuestra fe, mis hermanos. Poquito a poco hemos venido caminando aquí en Mojón. Y de 2, 3 pelones que nos reuníamos primero en las casas, ya estamos más. Y como también poquito a poco se ha ido viendo y ya hay catequistas que están preparando a la gente de aquí de la comunidad. Hay candidato a delegado de la palabra, Héctor, que nos hizo la primera lectura. Y así poco a poco nos vamos a organizar más.
Hemos ido viendo las cosas más claras. Y ahora con la construcción y la bendición de este oratorio, tenemos que ir viendo mejor cada día. Y mejor las cosas de fe. Mejor al Señor que está presente. El oratorio, como decíamos allá afuera, es la casa de Dios. Aquí mora Dios. Y por eso es la señal de la fe. Pero donde está Dios, también estamos nosotros. Y el oratorio no es solamente casa de Dios, sino que es casa de los hermanos, casa de la comunidad. Aquí nos encontramos con Dios y nos encontramos también con los hermanos, para hacer una comunidad más de fe, de amor y de culto, que celebra lo que cree, que vive lo que cree. Y por eso estamos celebrando la Santa Misa. Aquí en el oratorio, como hemos escuchado en la primera lectura, como creyentes, como cristianos, haremos lo que en la iglesia se ha hecho siempre y hemos ido creciendo. Nos reunimos en el nombre del Señor, como nos dice la primera lectura. Hacemos oraciones, nos encontramos con Él y con los hermanos. Escuchamos la enseñanza, lo que Dios nos enseña con su palabra, y tenemos la fracción del pan, la Eucaristía. Cristo que se nos da en su cuerpo y en su sangre como alimento de vida eterna. Y el fruto de la oración, el fruto de la palabra que la llevamos a la práctica, y el fruto de recibir al Señor en su cuerpo y en su sangre, son las obras de amor entre nosotros y con cualquier persona. Porque el cristiano que se diga cristiano y no obra la caridad y no obra la justicia, no es cristiano. El cristiano da frutos, y da frutos con su vida. Lo que aquí recibimos del Señor, lo vamos a sacar y llevarlo a la comunidad, llevarlo donde estemos. Y ahí donde estemos, con el testimonio, con la palabra y con las obras, vamos a anunciar a Jesucristo y hacerlo presente. Desde la propia familia en las casas, desde los propios trabajos, desde la propia unidad en la comunidad y en las propias luchas que todos vamos haciendo en la vida diaria para formar una comunidad mejor aquí en Mojón, Tanchá, para ser fermento en la masa, para ser levadura de Dios, para ser buen olor de Cristo, porque malos olores ya hay bastante. Los malos olores del pecado, los malos olores de la corrupción, los malos olores de la injusticia. Y hay gente que está como chuca, que aunque se echen perfume, siempre hieden. ¿No es cierto? Miren, Guatemala está muy mal. Ya ahorita que se acercan las elecciones, ya los políticos de siempre andan por ahí buscando a quien engañar. Y cuando no hay política, ni se acercan acá, cuando no hay elecciones, ¿verdad? No vienen.
¿Por qué? Porque no les interesa. Y nosotros como creyentes, como cristianos, hemos de estar atentos para no dejarnos engañar. El cristiano es manso como la paloma, pero es astuto como la culebra, para no dejarse engañar. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que este bello oratorio, que ustedes lo han hecho de buena medida, de buen tamaño, sea la señal de la levadura de Dios en el corazón de ustedes. Sea la señal de cómo el amor, la justicia, la hermandad, como fruto de la fe, va a ir creciendo cada día en esta comunidad. Y si hemos venido viendo poco a poco como ese ciego que primero solamente vio sombras, pero después se le aclaró la vista, que a nosotros se nos aclare el corazón para alcanzar a ver y a comprender mejor las cosas de Dios que está obrando, que está actuando aquí en medio de la comunidad de Mojón Tanchá.